La palabra de Dios es buena semilla, mi corazón es buena tierra. Recibo la palabra, la pongo por obra y seguiré dando frutos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Efesios capítulo 1, verso 13. Dice la palabra: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Leo de vuelta: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí nos habla del milagro de la salvación. El milagro de la salvación, en este pasaje podríamos mencionarlo como 3 pasos, ¿no? Primer paso, oír la palabra de verdad, el evangelio. El evangelio debe ser oído y debe ser predicado. Si usted es cristiano, si usted es un hijo de Dios, alguien le habló del evangelio alguna vez. Y su fe nació cuando usted escuchó, porque como dice la palabra, la fe viene por el oír. Hemos oído el evangelio, hemos oído el mensaje, y ese es el primer paso. Por eso es importante que se predique en todo tiempo el evangelio, que se hable del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio es las buenas nuevas de salvación. Es decirle a la gente que Dios pagó el precio por sus pecados. Jesucristo murió en la cruz para perdonar sus pecados. Hay salvación, hay liberación, hay bendición y hay un cielo abierto para todos aquellos que aceptan a Cristo. El mensaje del evangelio siempre serán buenas noticias. El Señor dice en su palabra que Él no envió al mundo a su Hijo para condenarlo, sino para salvarlo. Y el evangelio es eso, buenas noticias de salvación. Obviamente que el segundo paso es creer en Cristo. Creer en Cristo es aceptarlo y es vivir de acuerdo a lo que creemos. Porque creer en Cristo no es solamente hacer una confesión de fe, la primera oración, donde decimos al Señor que lo aceptamos, sino es que una vez que lo aceptamos, vivir de acuerdo a lo que creemos. Entonces, primer paso, oír. Segundo paso, aceptarlo. Y tercer paso, que sucede inmediatamente cuando usted y yo hemos aceptado a Cristo, es que el Señor dice en su palabra que nos selló con el Espíritu Santo. Dice el Espíritu Santo de la promesa, pero aquí no habla del bautismo del Espíritu Santo, sino que habla de que el Espíritu Santo viene a habitar en el corazón de las personas cuando aceptan a Cristo. O sea que el sello de Dios, que Dios pone inmediatamente en todo aquel que acepta a Cristo, es su Espíritu Santo en nuestro espíritu. Ese sello, que dice la palabra, no es un sello físico obviamente, es un sello espiritual. Cuando la persona, y usted haga memoria, cuando usted aceptó a Cristo, cuando la persona acepta a Jesús, no hay un cambio físico inmediato, o sea, no hay un cambio externo. O sea, la persona que acepta a Cristo, si viene gordita, seguirá gordita. Si es una persona que no es muy inteligente, seguirá siendo de esa manera, ignorante en muchas cosas. O sea, no hay un cambio físico ni mental inmediato. El cambio instantáneo que sucede en la persona cuando acepta a Cristo es en el Espíritu, porque en su Espíritu viene a morar el Espíritu Santo. Obviamente que una vez que uno aceptó a Cristo, el cambio se produjo dentro de su Espíritu, eso se va a reflejar en su alma y en su cuerpo. O sea que voy a comenzar a pensar diferente. ¿Por qué? Porque voy a comenzar a aprender la palabra. Entonces el cambio externo va a ser un cambio paulatino, un cambio que se va a ir mostrando con el tiempo. Y obviamente en lo físico también habrá cambios, porque la persona que tenía vicios, que estaban destruyendo su cuerpo, dejará sus vicios, dejará sus hábitos que perjudicaban su cuerpo, y entonces el cambio se manifestará de una manera paulatina. Pero insisto, el cambio instantáneo cuando la gente acepta a Cristo es lo que dice la palabra. Dice que fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El cambio, como decíamos recién, interior, refleja luego el cambio exterior de una forma permanente. Pretender cambiar a alguien solamente exigiéndole, solamente poniéndole reglas, poniéndole exigencias, poniéndole amenazas, es simplemente armar una persona que sería un hipócrita. Pretender cambiar a la persona, insisto, solamente en base a reglas, en base a exigencias.
Pero cuando la persona realmente, como dice la palabra, recibe el Evangelio de la verdad, cree en él, el Señor sella su espíritu con el Espíritu Santo y allí entonces comienza el cambio exterior, desde un cambio instantáneo que se produjo en su espíritu. Amén. Dios deposita su espíritu en nuestro espíritu y en nuestro espíritu ya estamos completos. Porque ¿qué nos puede faltar si el Espíritu Santo está dentro nuestro? ¿Qué nos puede faltar? Cuando realmente creemos esta verdad, entonces no podemos sentirnos solos nunca. Persona que se sienta sola no entiende, si aceptó a Cristo, que nunca más estará solo. El Espíritu Santo está dentro suyo. No puede haber angustia, no puede haber preocupación, no puede haber temor, si creemos realmente lo que dice la palabra. Y el propósito de Dios es de que desde nuestro espíritu gobernemos, ¿sí?, nuestra mente y nuestro cuerpo, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Pero insisto, lo que decía la palabra, y yo lo creo, cuando creímos en el Señor y lo aceptamos, dice la palabra, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Escuche bien, no hay nada externo, humano o diabólico que pueda modificar esa realidad espiritual. Somos salvos, somos bendecidos y fuimos adoptados como hijos de Dios. La idea de este mensaje es eso, demostrar por la palabra, para que usted y yo estemos afirmados en esa fe de saber que hay una realidad espiritual que es cuando aceptamos a Cristo. Y como decimos siempre, si usted todavía no aceptó a Cristo, hoy va a tener la oportunidad de hacerlo. Pero cuando aceptamos a Cristo, dice la Biblia que el Señor nos selló con su Espíritu Santo y su Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Y entonces nada externo puede cambiar esa realidad. Recuerde eso. Quiero dar un ejemplo en la palabra. Si bien hablaremos del Antiguo Testamento, sin embargo, ahí también actuaba el Espíritu Santo y vamos a verlo en la vida de Daniel. Daniel es un libro apasionante y nos cuenta la historia de cuando el rey de Babilonia invade al pueblo de Dios y los lleva cautivos. Y allí narra la historia de Daniel y de varios jóvenes y de varias personas que fueron llevados cautivos. Imagínense por un momento, Daniel es trasladado de la ciudad de Dios, de la ciudad donde todo el tiempo era alabanza, era sacrificios a Dios, era un ambiente de gloria, es trasladado a una ciudad llamada Babilonia, una ciudad de pecado, una ciudad corrupta, una ciudad inmoral, una ciudad idólatra. Entonces el cambio externo fue tremendo para Daniel y todos aquellos que fueron llevados cautivos. Y escuchen bien, el rey Nabucodonosor pretende dominar a todos los cautivos, o sea, dominarlos y manejarlos a su antojo. Y entonces despliega toda una serie de estrategias. Usted lee en el capítulo 1 de Daniel que dice que que el rey puso a los cautivos, Daniel, sus amigos y todos aquellos que fueron cautivos traídos del pueblo de Dios, los pone a estudiar costumbres, idioma, formas de alimentarse, todo lo que tenía que ver con la cultura babilónica. Él los pone a estudiar allí, o sea que el rey despliega todas sus estrategias para tratar de dominar la mente y la actividad de cada persona que fue llevada cautiva. Y la misma estrategia el diablo siempre la tuvo. Siempre tuvo el diablo ese interés de dominar la mente y usar la fuerza física para sus planes y propósitos. Entonces, de esa manera, el enemigo pretendió dominar, ¿sí?, con enseñanzas, con costumbres. Hasta le cambió los nombres a las personas, a los hijos de Dios. Por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez o justicia de Dios. Y a Daniel le puso por nombre Belsasar, que significa Bel, protege mi vida, o sea, un Dios, un ídolo. Pero, no obstante, aunque Daniel fue exteriormente atacado, con enseñanzas, con cambio de su nombre, con cambio de hábitos, él tenía que todos los días estudiar el idioma babilónico, las costumbres babilónicas, ver a su alrededor los ídolos de Babilonia. Sin embargo, dice la palabra, capítulo 6, Daniel, verso 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. La Biblia dice que Daniel se destacó porque en él había un espíritu superior y hablaba justamente del Espíritu Santo, lo que el Señor decía en su palabra, que él puso en nuestro corazón. Y entonces podemos leer en la historia de Daniel que él primeramente propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, eso lo puede leer en el capítulo 1,
Y con sus amigos ellos hicieron otra dieta que no fue la dieta que propuso el rey y salieron 10 veces mejores que los demás. Y allí comenzaron a tener puestos estratégicos dentro de ese reino corrupto, ese reino pecador, pero ellos se mantuvieron fieles a Dios porque dentro de ellos, no importaba lo que sucedía a su alrededor, no importaba lo externo, dentro de ellos estaba el Espíritu Santo de Dios. Yo te digo, aceptaste a Cristo, dentro tuyo está el Espíritu Santo, dentro mío está el Espíritu Santo. No importa lo que sucede a nuestro alrededor, nada cambia esa realidad espiritual. Tenemos una prueba extrema en el libro de Daniel, una historia muy conocida, donde Daniel es llevado al foso de los leones. Y esto sucedió porque dice que hubo envidia con respecto a Daniel. Entonces, en el capítulo 6, verso 4 dice: los otros solo se esperaban que Daniel hiciera algo malo, o sea, la gente que le tenía envidia, o que cometiera algún error para acusarlo con el rey, pero no pudiendo acusarlo de nada, pues Daniel siempre hacía bien su trabajo. Por eso se pusieron de acuerdo y dijeron: como no tenemos nada que acusar a Daniel, lo haremos caer solamente con algo que tenga que ver con su religión. Entonces los jefes principales fueron a ver al rey Darío y le dijeron: deseamos que su majestad viva muchos años. Todos los jefes y gobernantes queremos sugerir a su majestad que ponga en vigor una nueva ley. Según esa ley, durante un mes nadie pueda adorar a ningún dios ni persona, sino solo a su majestad. Esa ley se aplicará en todo reino y cualquiera que la desobedezca será echado vivo en la cueva de los leones. Si su majestad firma esta ley, nada ni nadie podrá cambiarla. Subrayo esto: nada ni nadie podrá cambiarla. Así lo dice la ley de los medos y los persas. El rey aceptó firmar la ley y David lo supo, pero de todos modos fue a su casa para orar a Dios. Y Daniel acostumbraba a orar 3 veces por día, así que entró en su cuarto, abrió la ventana, mirando hacia Jerusalén, se arrodilló y comenzó a orar. La Biblia en otra versión dice: como lo hacía siempre, él siguió orando. O sea, como lo hacía siempre. Nada cambió para Daniel. Si bien había un edicto, si bien había una ley, si bien había un decreto firmado, que humanamente era irrevocable, como decían los medos y los persas, algo que es firmado por el rey no se puede cambiar. Es imposible humanamente que este decreto cambie, pero Daniel tenía un espíritu superior, el Espíritu Santo estaba dentro de él y él mantuvo su comunión con Dios a pesar de la amenaza, porque él sabía que no había sello humano o decreto diabólico que pueda contra el Espíritu Santo que estaba en él. Y podemos decir lo mismo en este tiempo: no hay sello humano ni decreto diabólico que pueda contra el Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, amén. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso fue lo que hizo Cristo. Por lo tanto, cualquier decreto, cualquier intención que el diablo siempre tuvo con la humanidad de dominar, de cautivar, para los que estamos en Cristo, no hay cautividad, no hay esclavitud, somos libres por lo que Cristo hizo en la cruz. Él anuló el acta de decretos que estaba en contra nuestra, dice, clavándola en la cruz. Gloria a Dios, aleluya. Quiero mencionar un pasaje en la Biblia, en Apocalipsis. No pretendo dar una explicación teológica de los tiempos del fin, no es mi especialidad, ni tampoco una explicación científica de cómo los avances tecnológicos pretenden controlar a la humanidad. Pero sí quiero mostrarles un pasaje para seguir hablando de esto, que quiero señalar que no importa los decretos, los sellos o las amenazas del enemigo, si usted aceptó a Cristo, está sellado con el Espíritu Santo, y eso es lo más importante y lo fundamental donde debemos basar nuestra fe. Apocalipsis capítulo 13, verso 16 dice: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se pusieran una marca en la mano derecha y en la frente,
y que ninguno pudiera comprar ni vender si no tuviere la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. O sea, vuelvo a decir, no pretendo dar una explicación teológica de los tiempos del fin, pero hay algunas cosas importantes que sabemos porque lo dice la palabra. Hay un tiempo de tribulación que viene sobre la tierra como nunca antes. Y gente que no conoce mucho de la palabra, igualmente sabe que habrá un tiempo donde habrá una marca de lo que se llama la bestia. Cuando habla la Biblia de la bestia, no habla de un animal, obviamente, sino que habla de una persona o de una organización. Lo cierto que dice la palabra, que en aquellos tiempos habrá una marca que va a ser un sello. Y aunque a veces la gente piensa cómo será esto, y piensa en un chip, piensan en un QR, un código de barras. Hemos visto antes películas que nos hablaban de que la gente literalmente era sellada en su frente o en su mano. Yo creo, y es una opinión personal, que esto no puede ser algo físico. Como estamos hablando del sello de Dios, que su Espíritu Santo dentro de nosotros, y con su Espíritu Santo ministramos nuestra alma y nuestro cuerpo, que esa es la idea de Dios. Creo que lo mismo, como el enemigo imita las cosas de Dios, también el sello que el enemigo utilizó en la historia y utilizará en este tiempo será un sello espiritual. O sea que no creo que sea una vacuna, un código o un chip. Es un sello espiritual. Y aquí la palabra nos dice que la gente será sellada en su mano derecha, que tiene que ver con el trabajo, con la labor, con la actividad. ¿Sí? El diablo siempre se propuso convencer al ser humano para que trabaje para él. Y en la historia de la humanidad vemos todo el tiempo gente que trabaja para el enemigo, que utiliza su fuerza para el enemigo. Y dice la palabra también que será sellado en su frente. Y eso nos habla de la mentalidad, del pensamiento. El diablo siempre trató de cegar la mente de las personas con respecto a Dios. Y usted hoy escucha personas convencidas, defendiendo lo que nosotros sabemos por la palabra que es pecado, sabemos por la palabra que es totalmente en contra de la voluntad de Dios, pero ellos están convencidos. ¿Por qué? Porque han sido de alguna manera convencidos por el enemigo. Y ojo que dice la palabra que en los últimos tiempos el enemigo se propone engañar aún a los escogidos. Por eso es muy importante, más allá de que usted tiene el sello del Espíritu Santo dentro de su espíritu, yo también, muy importante seguir siempre comunicados con Dios a través de su palabra. Es muy importante leer la palabra diariamente, escudriñar las Escrituras, entender la palabra y pedirle a Dios sabiduría, justamente para no ser engañados. Lo cierto que, como vuelvo a decir, yo creo que será un tiempo específico donde va a suceder esto de una forma clara, donde van a ser selladas las personas. Yo pienso que será cuando la iglesia sea arrebatada. No obstante, la idea del diablo siempre fue esta: dominar a la gente, usar su fuerza y usar su mente. Pero la buena noticia que la Biblia nos dice claramente es que este número, el cual señala la palabra, dice: aquí hay sabiduría. Cuando nos dice del 666, dice: aquí hay sabiduría. Y el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. O sea, dése cuenta de ese número. O sea, no pretendo hacer, insisto, un análisis de lo que es el 666, como mucha gente lo hace, ¿no? Pero lo importante que quiero señalar en esta noche es lo que dice la palabra, que el 66 es un número de hombre. 666 tiene que ver con hombre, con algo natural, con algo físico, con algo creado. El 777 es la perfección y nos habla de Dios, pero el 666, por más poderoso que parezca este despliegue de poder, de control y dominio que el diablo pretende, y ya lo está haciendo en gran parte de la humanidad, pero pretende en ese tiempo hacerlo a nivel global, ¿no? Por más que aparezca que es algo poderoso, sigue siendo un número humano, porque el mismo diablo es creación de Dios. Nunca el enemigo, por más que se propuso, podrá igualar a Dios, y siempre el enemigo será un enemigo vencido.
Gloria a Dios. Por eso en esta noche el mensaje tiene que ver con que usted y yo sepamos que más allá de los sellos que el enemigo invente o las formas de control que el enemigo quiera poner y que ensaye para esta humanidad, lo más importante es saber que si usted conoce a Cristo, como decía la palabra, el Señor puso su Espíritu Santo en su vida como un sello. Vuelvo a leer lo que leíamos al principio. En Él, en Cristo, vosotros, diga conmigo, nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en Él. ¿Cuántos creyeron en el Señor? Imagino su mano allí levantada en su casa. Creímos en el Señor, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y sigue diciendo la Biblia en este pasaje que es las arras. Arras significa garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Otra versión dice, en este pasaje, ustedes lo recibieron, y habla del Espíritu Santo, como prueba de que Dios cumplirá su promesa cuando haya liberado totalmente a los que formamos su pueblo. Por eso alabamos la grandeza de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. O sea, oír y creer y aceptar a Cristo hace que Dios nos selle con su Espíritu Santo. Y vuelvo a decir, no hay sello humano o decreto diabólico que cambie esa realidad. Fuimos sellados con su Espíritu Santo y eso debe ser lo que mantenga su fe fundada en la palabra. No importa lo externo, como mencionábamos la historia de Daniel, y hay tantas otras historias en la Biblia. No importa lo que suceda a nuestro exterior, no importa lo que suceda en lo externo, nuestra fe está fundada no en las circunstancias ni en la amenaza del enemigo, nuestra fe está fundada en saber que si tenemos a Cristo estamos completos, su Espíritu Santo está en nosotros, por lo tanto no nos sentimos solos, no nos sentimos atemorizados, estamos confiados y bendecidos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No quiero terminar esta prédica sin dar la oportunidad. Si hubiera en esta noche alguien que aún no aceptó a Cristo, en esta noche hágalo. Hágalo porque esa es la única forma de agarrarse de lo eterno. Todo lo demás, como siempre decimos, todo lo que vemos en esta tierra, bueno y malo, se termina. Pero, como dijo Jesús, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si crees en Jesús en esta noche, habiendo oído la palabra, el Señor sellará en tu espíritu su Espíritu Santo y tendrás vida eterna. Repetí conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta noche acepto a Jesús, habiendo oído el mensaje, acepto a Cristo y lo recibo como mi Salvador. Creo que Jesús murió por mí, perdonó mis pecados y resucitó para que yo tenga vida eterna. Lo acepto en esta noche y me declaro hijo de Dios. Y sé que tu Espíritu Santo viene a morar ahora mismo en mi espíritu, para gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ponga su confianza en el Señor. No se sienta solo, no se sienta atemorizado. No mire las circunstancias, mire a Cristo y sepa que el sello de Dios, que es lo más importante que nos pasó en la vida, lo tenemos aquí. Lo decía la palabra, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Quiero declarar bendición sobre tu vida en esta noche en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo cada familia, bendigo cada hogar, bendigo cada matrimonio, bendigo cada persona mayor, aquellos que estén solos en sus hogares en este tiempo, los bendigo, Señor, en tu nombre. Declaro que tu palabra hoy escuchada, Señor, produce fe en cada corazón, para que esa fe nos haga mantenernos firmes. No importa la circunstancia que nos rodea, sabemos que si aceptamos a Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Gracias por tu presencia, que nunca, no importa lo que suceda, nunca faltará en nosotros, porque tu presencia es segura y eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Celebrar la presencia de Dios. Amén.